Jesús decía a sus discípulos: gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos lo reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes aparentan rectitud ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es estimable a los ojos de los hombres resulta despreciable para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la lectura que hemos escuchado hoy día, en el Evangelio de modo particular, Jesús nos dice que si elegimos el camino del dinero, terminamos mal, terminamos corrompiendo nuestra vida y comprometiendo nuestro futuro. Podemos tomar el dinero como símbolo, no el dinero como moneda, como billetes, sino como símbolo de todas las riquezas que podemos tener, que puede ser mucha o que puede ser poca. Sobre todo ese dinero que atrae, que produce en nosotros apego. Todo aquello que produce en nosotros apego es riqueza, ¿verdad? Y dice Jesús: no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero, porque se termina por aborrecer a uno y exaltar al otro, o viceversa. El dinero da bienestar, el dinero nos hace sentir importantes, y esto puede generar en nosotros vanidad, puede generar orgullo, sentido también de omnipotencia. Quien tiene el dinero maneja el mundo. ¿Cuántas veces hemos pensado que el mundo va adelante a base de la plata que hay y de quien la tiene, ¿verdad? Son aquellos que manejan el mundo. Y que esto puede traer en nosotros una trampa, o puede ser una trampa para cada uno de nosotros. Precisamente cuando dejamos de servirnos del dinero y nos ponemos al servicio del dinero. Las formas más evidentes que nosotros tenemos delante de nuestros ojos, también en nuestros días, las llamamos corrupción. ¿Quiénes corrompen? Corrompen aquellos que tienen dinero, o aquellos que tienen una sed de dinero al punto que están dispuestos a engañar, a burlar las leyes, a pisotear los derechos de los demás, a hacer trampas en los contratos y todas estas cosas. Son las cosas frente a las cuales hoy día nosotros tenemos sensibilidad. Pero ojo, no caigamos en la trampa también de pensar que esto se refiere a los demás, porque total yo no tengo mucho dinero. Como les decía antes, el dinero es el símbolo de todo aquello a lo cual yo me voy apegando, que crea en mí un apegarse tan profundo, que me condiciona en todo lo que voy haciendo. Me lleva a mentir, me lleva a engañar, en las cosas pequeñas que pueda tener cada día. Alguno podría decir: bueno, pero en los mandamientos yo no leo ningún mandamiento que prohíba tener dinero o que hable mal del dinero. Entonces, ¿contra cuál mandamiento se peca cuando nosotros nos dejamos atrapar por el dinero? Y es fundamentalmente contra el primer mandamiento. Lo dice Jesús: no se puede servir a Dios o al dinero.
o tienes como Dios al Dios verdadero, o tienes como Dios a un ídolo, que es el dinero. Porque el apegar el corazón a los bienes de esta tierra, pues es una idolatría. Es una idolatría, porque nos lleva a rendir culto, se vuelve un ídolo para nosotros. Y esto es tremendamente dañino para nuestra vida espiritual. Los padres de la iglesia decían que el dinero es el estiércol del diablo. No lo decían porque el dinero fuera despreciable, no es despreciable el dinero. Cuando lo usamos correctamente es un bien que necesitamos para vivir, si no nos llevamos a la casa el pan para alimentar a los hijos, es el fruto de nuestro trabajo. Es cuando el dinero se vuelve dueño de nuestra vida. Entonces nosotros nos ponemos al servicio, nos hace un daño terrible, un daño enorme, porque termina enfermando el alma, nos vuelve idólatras y nos aleja de la fe y nos aleja también de los demás. San Pablo, en la primera lectura que hemos escuchado, nos dice que hemos de huir de todo esto y que hemos de plantear nuestra vida y cultivar en nuestra vida la fe, la obediencia a Dios, la atención a los hermanos. Como esa comunidad de Filipo, lo hemos escuchado. De esta comunidad, más que de otra, Pablo recibió lo necesario para vivir. Pero dice Pablo, yo no he idolatrado eso. He aprendido a vivir en la riqueza y en la pobreza, en lo que venga. Pero le agradece a esta comunidad por los bienes materiales que le ha proporcionado para sus necesidades de evangelizador. Tenemos que fiarnos mucho más de Dios que de los bienes. De los bienes tenemos que servirnos, porque como les decía antes, lo necesitamos para vivir, pero no ponernos nosotros al servicio de los bienes, porque terminamos en una pendiente que nos lleva al fracaso eterno, sino que tenemos que fiarnos de Dios. Solo Dios merece culto, solo Dios merece adoración en nuestra vida, solo Él es la verdadera riqueza que nosotros tenemos, porque es esta riqueza que va más allá del espacio y del tiempo, más allá de la muerte, y es nuestro futuro eterno. Dios es nuestro futuro eterno. Todo aquello que nosotros acumulamos en este mundo, todo aquello que acumulamos en este mundo lo dejamos aquí. Nadie lo va a llevar consigo. Entonces quiere decir que son medios, no son fines. En cambio, Dios es el horizonte de nuestra vida, es la meta final para toda la eternidad de nuestra existencia. Por eso Pablo lo hemos escuchado en una de esas frases que son lapidarias, que son claras y contundentes. Yo lo puedo todo en aquel que me conforta. ¿Quién es aquel que me conforta? Es Jesús, muerto y resucitado, es Dios Padre, el Padre de la misericordia. Y por eso en el Salmo responsorial hemos repetido una y otra vez: feliz el que teme al Señor. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos, no en la plata que tiene, que es un medio, sino en los mandamientos de Dios. Dichoso el que se compadece y da prestado, administra sus negocios con rectitud, no con corrupción. El justo, o sea, aquel que observa los mandamientos, no vacilará jamás. Su recuerdo permanecerá para siempre. Y de hecho, queridos hermanos, la historia da razón a estos textos. Preguntémonos, ¿cuáles son los hombres que nosotros recordamos? Recordamos a aquellos hombres que han hecho un daño enorme a la humanidad. Un Hitler y tantos otros, ¿verdad? Por el daño que han hecho. Pero en modo particular recordamos nosotros y nos sentimos vivos y presentes, ¿a quiénes? A aquellos que han hecho el bien, a aquellos que no se aprovecharon de los demás, a aquellos que no pusieron su confianza en el dinero y si tenían dinero lo supieron hacer fructificar para los demás, no para el propio beneficio. Entonces esto es, los santos son un ejemplo. ¿Ellos adoraron el dinero? No, adoraron al Dios verdadero. Y aquellos que adoraron el dinero de los tiempos, en los tiempos en que ellos vivieron, ya pasaron a la historia.
Nadie se acuerda de ellos. En cambio, de ellos sí nos acordamos. ¿Por qué? Porque apoyaron la vida, la propia vida, sobre la piedra angular que es el Señor Jesús. Esta es la prueba histórica de lo que dice aquí el Señor. Hay que fiarse mucho de estas cosas de Dios. Y miremos a María. Hoy día estamos contemplando, estamos celebrando este primer sábado. María es el ejemplo claro. ¿Dónde está la verdadera grandeza de María? Ella no tenía plata, era una mujer sencilla del pueblo. No manifestó en ningún momento apego al dinero. En cambio sí manifestó apego a ¿qué cosa? A la palabra de Dios. Guardaba en su corazón todas estas cosas y las meditaba. Tenía apego a ¿qué cosa? A la voluntad de Dios. Que se haga en mí tu voluntad. Al estilo de vida de Dios, que es ser servidor. Y cuando recibe el anuncio que hace, se pone en camino deprisa para ir a servir a su prima. Y luego este servicio se manifiesta también en la boda de Caná. Ella no hizo el milagro lo hizo Jesús. ¿Qué hizo ella? Simplemente como mujer atenta, cuántas veces sucede en nuestras casas. La mujer atenta, la mamá se da cuenta que falta algo, que hay algo que no funciona. Y allí le faltaban vino. Y entonces, ¿qué hizo? ¿El milagro? No. Fue donde Jesús y le dijo, mira lo que pasa. Se puso al servicio de esa pareja. Y a los pies de la cruz recibe el mandato de ser servidora, madre, de colaborar con Jesús en la generación de la vida. Esto es, y por eso es la mujer más ensalzada de los siglos. Esa es la verdadera grandeza. Bueno, vamos a aprender esta lección para nosotros. No apeguemos nuestro corazón a las cosas materiales. Sirvámonos de ella, la necesitamos, pero sin apegos que nos lleven a hacer engaños, a mentir y cosas por el estilo. También en el tema de las herencias. ¿Cuántas familias se enemistan entre sí por las herencias? Y aquí un llamado a los papás a hacer bien las cosas antes de irse de este mundo, para que después los hijos no se peleen por causa de un testamento mal hecho o cosas por el estilo. Los bienes despiertan instintos en nosotros. Hay que estar atento. La verdadera grandeza, el único que tenemos que adorar es Dios y nadie más.